Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Médica Campos. El día de hoy nos están acompañando nuevamente el doctor Eduardo Campos Albores, cirujano maxilofacial, el doctor Jaime Eduardo Campos, servidor como cirujano maxilofacial, y tenemos de invitado al doctor Rogelio Ponce Guevara, también cirujano maxilofacial. Cabe mencionar, el doctor Ponce es el tercer cirujano que se suma también a nosotros, al equipo de Médica Campos, no directamente trabajando aquí en la clínica, pero forma parte de nuestro equipo quirúrgico. Así que están viendo al equipo de los 3 cirujanos que los operamos cuando vamos a quirófano. Buenos días a todos. Entonces vamos a comenzar. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que considero que es muy importante dentro de la cirugía maxilofacial y es el día a día del cirujano, que son terceros molares o muelas del juicio. Nos vamos a tratar todo lo relacionado con muelas del juicio, vamos a ver por qué hay que quitarlas, qué problemas dan y pues vamos a abordar algunos pequeños mitos que hemos visto en la consulta o que nos han referido algunos pacientes. Primero que nada, pues empecemos por el principio. ¿Qué consideran ustedes importante valorar de inicio con respecto a muelas del juicio? ¿Qué ven ustedes en sus consultas o qué vemos en las consultas los cirujanos maxilofaciales con respecto a muelas del juicio? Doctor Ponce. Bueno, pues primero que nada los terceros molares, las muelas del juicio, pues representan la gran cantidad de procedimientos que realizamos en el consultorio. O sea, me atrevo a decir que cerca del 90% de procedimientos que hacemos en el consultorio son terceros molares. Primero que nada, pues, ¿por qué le llaman muelas del juicio? Pues viene de cuestiones en cuanto a la etapa cronológica de la vida en la que aparecen los terceros molares, que empiezan a erupcionar a boca cerca de los 17, 18 años, que es cuando uno gana el juicio o gana la sabiduría. Por esto mismo en inglés se traducen como wisdom tooth, que son las muelas de la sabiduría. Bueno, acá en el español lo traducimos como muelas del juicio. ¿Qué repercusión tienen pues en la cavidad oral o en un paciente en desarrollo? Pues bastantes. Para empezar, son pues muelitas que no entran en función, o sea, no mastican, no entran en el sistema masticador el resto de la arcada dental. Tienden a ser bastante problemáticas si no son atendidas a tiempo y no son atendidas pues, por un profesional adecuado en el área. ¿Qué más? Pues también son muy difíciles de higienizar en caso de que lleguen a erupcionar, y obviamente también tienden a infectarse frecuentemente y tienden a dar pues, repercusiones bastante mayores que la gran mayoría de la población desconoce, que llegan a ser formadoras de quistes y tumores odontogénicos, o sea que son quistes y tumores derivados propiamente del tejido dental. Sobre todo pues, de las estructuras que rodean el tercer molar, nos pueden derivar en un quiste odontogénico, en un tumor odontogénico, y pues es algo que se puede arreglar en el consultorio. Podemos acabar en quirófano haciendo cirugías bastante grandes y bastante complicadas, agresivas. Algo que muy sencillamente, pues si empezamos a monitorizarlo a tiempo, pues no lo pudiéramos evitar. Exactamente. Doctor, pues usted como el cirujano senior aquí de mayor experiencia, en casi 40 años de cirujano maxilofacial, pues le ha tocado ver, yo creo que un sinnúmero de casos, prácticamente de todo lo reportado por el libro y no reportado. ¿Qué es lo que ha visto con respecto con esto? Tenemos, yo creo que bastante experiencia aquí en la clínica desde hace 36, 38 años en cuanto a extracciones y tratamiento y prevención de lo que vienen siendo las muelas del juicio o los terceros molares. Hemos visto de todo, molares en diferentes posiciones en las que ustedes se ocurran en el espacio. Esas son las posiciones que pueda tener un tercer molar. Pueden estar de cabeza, para un lado, para el otro, para la lengua, para arriba, hacia la muela, hacia atrás, etc. Ya las posiciones, pues desde el punto de vista odontológico las sabemos y las podemos clasificar. Pero en cuanto a dificultad quirúrgica y demás, pues hemos visto de todo. Nosotros al principio hicimos un tríptico de información en el cual ponemos 8
razones principales por las cuales hay que hacer tratamiento y extracción de terceros molares. Básicamente, ya algunas las dijo el doctor Ponce, como son formadoras de quistes, infecciones frecuentes, caries provocadas por la retención del tercer molar, donde la placa dentobacteriana se retiene entre el tercero y el segundo y provoca caries distal en el segundo y caries oclusal en el tercero. Entonces ahí a veces tenemos inclusive que hacer extracciones de ambos molares, mutilando al paciente en hacer extracción de un segundo molar por una caries de raíz que no se puede rehabilitar en forma fácil por parte de los rehabilitadores. Otras de las complicaciones que podemos tener es que tratamientos de ortodoncia, siempre los ortodoncistas nos mandan a extraer terceros molares para que no se muevan los dientes o no les echen a perder el tratamiento. Problemas de tipo periodontal que se causa también en el tercer molar, causando problemas de periodontitis en el segundo. Problemas articulares en la articulación temporomandibular por relaciones oclusales anormales con los terceros molares. Y pues por todas estas razones le mencionamos a los pacientes que hay necesidad de extraer estos terceros molares, no porque queramos ganar dinero ni mucho menos, es por razón preventiva para ellos y que es importante que se hagan las extracciones para que tengan una salud bucal adecuada. Exactamente, o sea, también tomar en cuenta de que incluso a veces que erupcione bien el tercer molar, la muela del juicio, que digan, es que a mí me salieron completos, pues efectivamente, como dice el doctor Ponce, que a veces cepillarlos, pasarles el cepillo, es ya anatómicamente imposible. Tenemos la rama de la mandíbula que ya topa el cepillo antes de llegar a la muela del juicio, entonces no llega. Por más meticulosos que sea el paciente, no los puede cepillar. Esto va a formar caries, va a formar enfermedad periodontal. Ahora también esos contactos ya tan atrás, contactos oclusales o contactos dentales tan atrás en la mandíbula y en el maxilar, pues empieza a crear interferencias o puntos de contacto prematuros que terminan lastimándonos la articulación. Y el paciente también hay veces de que trae problemas articulares, dolor, chasquidos, ruido en la articulación, y muchas veces quitando muelas del juicio logramos disminuir este problema. Y sí, pues ortodónticamente también todas las muelas del juicio presentes son potenciales movedores de dientes que sí pudieran decir, pues bueno, uno mueve a 7, pues no que uno empuje a 7, pero sí aumenta la fuerza de tensión en la boca y esto contribuye a la pérdida del balance de fuerzas oclusales, que esto favorece los movimientos dentales, incluso en tratamientos postortodónticos, que eso es algo que también vamos a ahondar en el área de mitos. Entonces, pues vemos que indicaciones para quitar las muelas del juicio, pues son muchas. Ahora, hay opciones, por ejemplo, ¿qué consideran ustedes? Hay algunos terceros que se pueden dejar, terceros que no. ¿Qué consideran ustedes para decir, lo quito, lo dejo, y si lo dejo, ¿qué le hago? Pues yo opinaría, la verdad, en la experiencia personal, yo la verdad no he encontrado un tercer molar que diga, se puede quedar en boca. Sí hay terceros molares que logran erupcionar en una posición vertical, que logran salir a la boca, que logran contactar con su antagonista, pero aún así yo creo que son terceros molares que hay que someterlos a revisión periódica, que no puedes echarlo en el bolsillo y decir, pues yo la tengo bien, yo la tengo derechita, yo la tengo, la veo, la puedo cepillar. No, hay que someterlo a cada 6 meses mínimo, yo creo que una radiografía panorámica para evaluar cómo está el estado de higiene, cómo es que no han empezado a hacer ningún proceso de caries en alguna zona oculta del diente. Y muy importante, como mencionaba el doctor Campos, monitorizar también el diente contiguo, que sí es un diente necesario y útil en el sistema masticatorio de los dientes, que es el segundo molar. Entonces, yo sí de la idea de que todos los terceros molares retenidos o semi-erupcionados sean retirados y los erupcionados sean monitorizados para el día que empiecen a dar algún tipo de problemática, identificarlo antes de que cause mayor daño en el resto de estructuras anatómicas del paciente y pues retirarlo a la brevedad. Y si hablamos, por ejemplo, de dientes completamente retenidos o incluidos,
yo sí soy del 100%, hay que sacarlos. Completamente de acuerdo con usted, doctor. La única razón por la cual yo he visto en mi experiencia es que un tercer molar sea soporte de prótesis. En cuanto a prótesis fija, sobre todo, porque pues antes del advenimiento de la colocación de implantes, etcétera, se tomaban los molares del juicio para hacer una prótesis de 3 unidades, por ejemplo, para poner un segundo molar. En esos casos, pues hay que respetar el tercer molar como soporte de prótesis, pero sí, volvemos a lo mismo. El paciente debe tener muy meticuloso su limpieza bucal con todo lo que es el armamento de limpieza, cepillos Proxabrod si es que es necesario, hilo dental, enjuagues, etcétera, ¿verdad? Pero molar que se queda retenido en los maxilares es molar que tiene que ser extraído en forma siempre, porque si no son los problemas importantes que pueda causar, como lo que mencionábamos de quistes y tumores. Efectivamente, y tomar en cuenta que estos quistes, estos tumores, no duelen, no se sienten. Cuando el paciente llega y dice que ya algo trae en la mandíbula es porque ya está deformada la mandíbula, ya hay mucha reabsorción de hueso, reabsorción dental, ya muchas veces hay fracturas en terreno patológico por estas patologías que nunca dolieron. Y pues es como dice usted, doctor Ponce, que hay que en ese caso hacer cirugías ya mucho más extensas, curetajes muy amplios que dejan muy debilitada la mandíbula, disminuyen la capacidad masticatoria, se pierden más dientes o incluso puede darse el caso, por ejemplo, una meloblastoma, de llegar a perder hasta la mitad de la mandíbula por no haberse valorado. Ahora, los terceros que erupcionan, pues sabemos que pueden dar problemas, pero también cuando da dolor, es porque ya se infectó, es porque la caries ya llegó a la pulpa o porque ya el problema periodontal ya es tan avanzado que ya afectó la parte nerviosa o la parte del periápice del diente y pues está peligrando mucho la salud en general del paciente. Entonces, pues sí, más indicaciones para quitarlos que para dejarlos. Así es. ¿Por qué nosotros? Bueno, todos sabemos, todos los que nos dedicamos a un área quirúrgica, sabemos que todas las cirugías del cuerpo humano, no hablando exclusivamente de cirugía bucal, o cirugía maxilofacial, tiene sus indicaciones y tiene sus posibles complicaciones y secuelas que puedan ser inherentes y desarrollables del procedimiento quirúrgico. Pero ¿qué pasa? Durante nuestro entrenamiento como cirujanos maxilofaciales, pues es bastante extenso, es bastante vasto, Nosotros pasamos 4 años dentro de un hospital atendiendo consulta, atendiendo urgencia, atendiendo pacientes graves, pacientes sistémicamente comprometidos. Entonces, estamos entrenados para lidiar con cualquier tipo de condición de salud de la que el paciente la presente. Podemos ver pacientes con síndromes, pacientes que tienen algún problema cardíaco, pacientes que padecen diabetes, hipertensión, etc. Y le podemos brindar atención dentro del mayor marco de seguridad posible. Entonces, complicaciones inherentes al estado del paciente las minimizamos exponencialmente. Ahora, la habilidad quirúrgica, ya que formamos durante nuestra especialidad, pues también es bastante extensa. Yo recuerdo en mi segundo año de especialidad hice porque sí conté, me pidieron contar mis procedimientos para la estadística al final, cerca de 580 extracciones de terceros molares. Únicamente en mi segundo año de especialidad, que fueron donde me las contabilizaron. Entonces, se habla, por ejemplo, de que alguien para decirse que es experto en un área, pues tiene que hacer cerca de 100 procedimientos exitosos y sin complicaciones hablando de dicho procedimiento. Entonces, yo creo que las cifras andamos prácticamente igual, ¿no? El doctor yo creo que sí nos lleva un poquito de ventaja. Entonces, pues sí, la experiencia en el área es bastante. Ahora, tampoco digo que no estamos exentos de sufrir algún tipo de complicación en nuestras manos, pero como comento, las probabilidades, hablando ya de estadística que nos pase a nosotros, es mucho menor.
Y la otra, pues también estamos totalmente capacitados para cualquier tipo de contingencia, cualquier tipo de emergencia que se pudiera presentar en el mismo acto, o también cualquier tipo de complicación o secuela derivada de la extracción del tercer molar. Entonces, la verdad no creo que exista un especialista más capacitado para la extracción de muelas de juicio que un cirujano maxilofacial. Exactamente. Así es, ¿no? Pues la experiencia me ha dicho a mí durante todos estos años de hacer casi el 90% de los tratamientos aquí en el consultorio es eso, de que uno, y no es por dárselas de mucho saber ni de más, pero sí el que está más capacitado para hacer un tratamiento de extracciones de terceros molares o de extracciones de cualquier otro diente complicado es el maxilofacial, porque pues también tenemos problemas de retenciones de algún otro tipo de órganos dentarios, como son los mesiodents, como pueden ser los caninos que se quedan retenidos, etc. Y somos la gente más capacitada, los cirujanos maxilofaciales, para hacer esto. Entonces, no es por menospreciar el tratamiento o el trabajo de un cirujano dentista de práctica general, pero no tienen la experiencia. Ellos cursaron el pregrado y probablemente practicaron algunas cirugías de terceros molares o en sus consultorios, pero no tienen la habilidad quirúrgica ni tampoco a veces los conocimientos para poder lidiar con una complicación o con una complicación intraquirúrgico o posterior a cirugía. Pongamos como ejemplo, por ejemplo, que se les vaya un tercer molar al seno maxilar, un superior. No saben cómo hacer una antrostomía para poder hacer la extracción de ese órgano que se queda, y no lo podemos dejar ahí, ni tampoco decirle al paciente que no pasó nada y que ya trae un diente porque se le va a desarrollar un problema de sinusitis y otro tipo de problemas. Entonces hay que ser muy honestos en este trabajo, decir, puedo hacer el trabajo, tengo los suficientes conocimientos y la suficiente práctica para hacerlo, y si no, mejor refiéranlo. Hay que referir pacientes. El paciente va a quedar más satisfecho con el médico que lo refiera, con alguien que lo pueda tratar en una mejor manera, que si él trata de hacerlo y se va a complicar la cosa. Exacto. Definitivamente. Exactamente. Pues, ¿cuántos pacientes no nos ha llegado a la consulta que ya tiene el dentista o algún otro especialista de la odontología ya 2 horas peleándose con el tercer molar, no lo ha logrado quitar, el pobre paciente ya, la verdad, le han puesto una maltratada muy severa, y pues todavía, oye, ven y ayúdame y sácalo, pues espérate, o sea, mejor si lo hubiéramos empezado desde el principio, otra cosa le estaría cantando al paciente, le va mejor, ¿de acuerdo? Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, pues para los que nos están escuchando, que están oyendo sobre cirugía maxilofacial, quiero primero darles un pequeño y breve contexto. El cirujano maxilofacial es un dentista que al terminar su carrera hace un curso, una especialidad de 4 años, como dice el doctor Ponce, intrahospitalaria. O sea, nosotros nos vamos a un hospital durante 4 años como cualquier médico especialista, hacemos guardias, vemos consulta, vemos urgencias, estamos a la par de los médicos de un cirujano, de un neurocirujano, de un internista, de un ginecólogo, de un pediatra, vamos iguales. Es por eso que obtenemos todas esas habilidades y destreza quirúrgica y el conocimiento y la capacidad de poder tratar a los pacientes tal y como lo hemos estado comentando, debido a ese entrenamiento. Ninguna otra especialidad en la odontología tiene esa capacidad. Entonces, por eso que estos tratamientos quirúrgicos de la boca sean mejor llevados por un cirujano maxilofacial. O sea, dentistas, refiéranlos, van a hacerle mejor a sus pacientes. Pacientes, busquen mejor un cirujano maxilofacial. Ahora, no nos dejemos llevar porque hay cirujanos bucales. Ellos son dentistas que hicieron un diplomado en cirugía bucal. No tienen la experiencia de un cirujano maxilofacial. La mejor forma de poder detectarlos, pidan las credenciales. Doctor, enséñeme su título, enséñeme su cédula. Todos los cirujanos maxilofaciales tenemos nuestro título de odontólogo, cédula de odontólogo, título de especialidad.
cédula de especialidad y, lo más importante, la certificación por el Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial, cosa que los cirujanos bucales no tienen. Entonces, con esto, pues para poner en contexto a la gente que nos está oyendo y pues a los que están viéndonos en las redes sociales, Médica Campos en Facebook, en Instagram, YouTube. También nos pueden ahora estar escuchando los podcasts en Spotify mientras van en su carro. Bien, ¿qué les ha tocado ver de casos complicados con respecto a terceros molares? O sea, el que todos hemos tenido el típico caso que decimos, o sea, hasta yo, como con la experiencia de cirujano, la pienso 2 veces en entrar al caso. ¿Cuáles son los casos que ustedes consideran con esas características? Bueno, lo que pasa es que yo creo que mucho, gran parte que se nos inculca durante nuestra formación, pues es la planeación. Es desde que nosotros valoramos un paciente clínicamente, valoramos una radiografía, ya nos estamos imaginando y ya estamos planeando en nuestra cabeza qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces, como hay han dicho de que quien no planea, pues planea para fallar, más bien. Entonces, ¿qué me ha tocado ver, por ejemplo, fallas en cuanto al plan, a la planificación? Pues bien, como han dicho los doctores, pues simplemente en la planeación el odontólogo general o el especialista en otra rama de odontología debe saber decidir qué cosas están fuera de su alcance o de su capacidad. Otra, los terceros molares, y no me dejarán mentir ustedes dos, son engañosos. Sí. Nosotros decimos, los terceros molares no tienen palabra. Tú lo puedes ver en la radiografía como una cirugía bastante sencilla y puede terminar siendo algo bastante complicado. Hablando de complicaciones más severas relacionadas a este padecimiento pues con los terceros molares, yo creo fue igual a una persona no calificada que desplazó un diente fuera de su sitio por uso de fuerzas e instrumentos o abordajes inadecuados. Y el tercer molar, un tercer molar maxilar derecho, un tercer molar superior derecho, que se desplazó hasta el espacio aponeurótico parafaringio. Este es un espacio aponeurótico profundo del cuello, es un espacio que está profundo a músculos, ya musculatura del cuello, está anterior a la vaina carotidia, pero a grandes vasos del cuello también, y pues ya lo refirieron para que yo se lo extrajera, y pues fue de bastante también dificultad el acceso y el retiro de dicho diente, cosa que pues nos hubiéramos evitado si desde un principio lo hubiera hecho alguien capacitado, alguien con una adecuada planeación, con una adecuada formación quirúrgica, pues hubiéramos evitado la segunda cirugía, algo que ya fue en quirófano, algo que igual tuvo sus ciertas secuelas del mismo tratamiento. Y pues vuelvo a lo mismo, cosa que si el paciente hubiera sido referido a las manos al juicio adecuado, pues no lo hubiéramos evitado, hubiera sido algo que en el mismo consultorio dental bajo anestesia local hubiéramos resuelto sin mayor problema. Sí. Y como dices, a veces se sorprende uno. Yo creo que si a mí me dicen, inténtalo mandar a ese sitio anatómico, la verdad no puedo, sí. Sí, porque nuestro entrenamiento, digamos que va enfocado a planear bien las cosas. Un poquito, pues bueno, para los que no son dentistas, lo que nos explicó el doctor Ponce es una muela que se fue al ladito de la garganta. ¿Okay? El espacio parafaringeo es un espacio que está al lado de la garganta. ¿Okay? Para términos coloquiales. Doc, ¿qué nos hace? Yo en las experiencias que he tenido, 2 casos principalmente. Un caso de una extracción que hizo un odontólogo de práctica general causando una fractura mandibular por exceso de fuerza en la extracción de un tercer molar, que hubo necesidad que operarla después, colocarle placas y tornillos y su fijación y demás. Esa es una. Otra también, un desplazamiento de un tercer molar inferior hacia el piso de la boca o hacia el espacio también parafaringeo bajo, y tener que hacer una segunda cirugía con anestesia general, hacer una cirugía extraoral ya con una incisión por debajo del cuello, debajo de la mandíbula, y tener que hacer la extracción de ese molar.
Ahora, es difícil. Es fácil a veces decirlo, pero primero tenemos que mandar tomar unas radiografías especiales para situar ese molar en lo que es el contenido muscular y de espacios anatómicos y encontrarla en una cirugía. Entonces hay que hacerlo. Sí, no está tan fácil eso. Entonces, pues sí requiere de mucho conocimiento. Yo recuerdo también, pues bueno, múltiples casos que hemos tenido, que nos ha tocado operar a ti y a mí, con respecto a terceros molares superiores que los envían odontólogos generales o gente no capacitada al seno maxilar, pues acá arriba, que respiramos. Allá los mandan y pues sí, se crea una sinusitis, trae una infección, trae un problema, a veces no suturan bien y pues esto crea una comunicación entre el seno maxilar y la boca y por lo tanto pues digamos saliva sube, mocos bajan. Entonces es un revolvedero de bacterias y es muy difícil tratar estos problemas y dejan unas secuelas muy importantes. ¿Por qué? Por no haber planeado bien las cosas, por no haber hecho bien un colgajo. Desde ahí empezamos algo tan sencillo como como la planeación de un colgajo. Desde ahí hacer bien la osteotomía, hacer bien las odontosecciones, saber qué voy a ir quitando primero, qué voy a quitar después, cómo voy a entrar. Ahora, hemos tenido esos terceros que están cerquita del dentario, en la mandíbula, cerca del nervio, pues de que todavía se nos suma esa complicación, que pues, lo que queremos es quitarlo sin dañar el nervio. Entonces, esto, el máxilo. El máxilo es el que lo termina logrando finalmente. Así es, y pues hay a veces complicaciones de que se le pueden presentar a uno. No es uno Dios para no tener ningún error o ningún problema pero es parte de lo que viene siendo los riesgos quirúrgicos. Por eso se tiene que tomar un consentimiento de los pacientes confirmado y demás para que él sepa qué riesgos puedan tener y explicárselo uno completamente en palabras coloquiales para que lo entienda y no haber malos entendidos posteriores a cirugías. Sabemos que podemos tener complicaciones, de acuerdo, lo puede tener cualquiera, ¿verdad? Pero entonces hay que medir esas complicaciones. Inclusive también el paciente debe de ser el que nos diga, ahí mejor déjemelo porque no quiero tener esa complicación que usted me está mencionando que puede darse. Y pues hay que respetar también las decisiones del paciente y estarlo controlando únicamente, ¿verdad? Es válido también. Exactamente. Bueno, vamos a pasar al área de mitos con respecto a terceros molares. A mí en lo personal me ha tocado mucho ver pacientes que platico con ellos sobre quitar los terceros molares y lo primero que me dicen es que voy a comer puras papillas, o las mujeres de que, ay, sí, voy a bajar de peso porque pues como puros purés y puras papillas y puros caldos. Pues déjenme decirles que no. O sea, en general los pacientes pueden llevar una dieta si se cambia la consistencia en la dieta. No pueden salir de aquí e irse a los tacos a echarse unos chicharrones o algo por el estilo. Se cambia la dieta, pero sí tienen que, pueden comer. Pueden masticar dieta blanda, sin irritantes, con la menor cantidad de grasa posible, pero finalmente pueden masticar. Entonces, sí, muchos de los pacientes es en lo personal lo que me refieren mucho. ¿Algo que les hayan referido a ustedes? Bueno, en cuanto a cuidados posoperatorios, pues tenemos siempre, y lo hemos hecho aquí en el consultorio, por escrito, para que no haya problemas de que se me olvidó decirle algo o no se lo dije, etcétera. Entonces, todas las indicaciones van por escrito en cuanto a dieta, en cuanto a cuidados de no hacer esfuerzos físicos, no asolearse, no comer alimentación dura, etcétera. Todo eso va por escrito. Pero también mucho de la creencia que tienen las personas y los pacientes, pues es que les va a doler mucho, que les va a molestar mucho el posoperatorio y no es tal. Hemos nosotros durante mucho tiempo tratado, por ejemplo, extracciones de los 4 terceros molares quirúrgicos bajo sedación endovenosa aquí en el consultorio y les va mucho mejor que hacer extracción
de cada uno de ellos en un mes, una semana cada uno. Entonces, pues hemos minimizado mucho ese tipo de atención. Les va mucho mejor a los pacientes porque el paciente está relajado, está dormido bajo sedación endovenosa y pues no está tenso, sobre todo esto para pacientes que son demasiado aprensivos, demasiado nerviosos, que no se quieren hacer ningún tratamiento para no tener dolor. Entonces eso es lo excelente, creo yo. Y así lo hemos estado haciendo desde hace ya pues fácil 30 años. Y nos ha dado muy buen resultado. Yo creo que es bastante un punto clave el que acaba de tocar el doctor. Porque también es un gran mito que igual a mí me llega en la consulta, que ya el paciente acude con sintomatología dolorosa, con dolor, pues asociar una muela del juicio, y me dice, pues quítame mi muela del juicio que me duele. Pero nosotros evaluamos pues una radiografía de toda la boca, que es una radiografía panorámica, y vemos, ¿sabes qué? Pues tienes otros 3 terceros molares en las mismas condiciones. Si no te duele ahorita, pues te va a doler mañana, y si no te da otro problema asociado al de arriba, pues también te va a dar algún otro problema. Entonces, es muy rutinariamente que gente capacitada como el cirujano maxilofacial quite las cuatro muelas del juicio en una sola sesión, y tiene una gran gama de beneficios. Primero, no es un procedimiento largo, no es algo que, como el mito que dice, es que al tío del vecino le tardaron 3 horas en quitar una muela del juicio. O sea, vuelvo a lo mismo, en manos adecuadas, en manos capacitadas con una adecuada planeación. Es un procedimiento que toma cerca de 45 minutos, una extracción de 4 terceros molares. Yo creo que es bastante bueno, homologado el tiempo que tarda un cirujano en lidiar con una muela del juicio. Digo, es un procedimiento de 45 minutos los 4 terceros molares. Estamos expertos también en anestesia locorregional de boca. O sea, sabemos que el procedimiento se le garantiza al paciente que no le va a doler el procedimiento. Otra también es apoyarnos con sedación endovenosa por parte de un anestesiólogo. ¿Y qué beneficios tiene? Es una vez que el paciente se sienta con nosotros el procedimiento y se olvida esto para toda su vida. Los terceros molares no vuelven a salir, entonces no va a volver a someterse a ese procedimiento nunca jamás. Ahora, el cuerpo cicatriza los 4 sitios quirúrgicos a la misma velocidad. No es como que el cuerpo diga, voy a sanar uno, me espero, termino y luego ya empiezo con el otro y así me voy. Claro que no, o sea, van cicatrizando los 4 al mismo tiempo. Personas que laboran, personas que practican algún deporte, le digo, pues nada más una vez te ausentas de tu actividad física, por así decirlo. Si hay un paciente, luego hay pacientes deportistas que pertenecen a algún equipo, que tienen algún torneo en puerta, pues digo, solamente una vez que va a tener que, porque sí tiene que llevar reposo de la actividad física después del procedimiento. Y a largo plazo es hasta más economía, porque por ejemplo, también una sola receta que surten en la farmacia del paciente. Hablando también de repercusiones a nivel ya global del uso y abuso de medicamentos como antibióticos o analgésicos. Exacto. Es únicamente una vez que se somete a toma de fármacos, pues el paciente. Uh-huh. Es una sola vez que lleva una dieta con consideraciones especiales, y básicamente es un paciente que si sigue sus indicaciones postquirúrgicas, al cabo de unos 6 o 7 días ya está haciendo su vida normal. Ya está integrado a su deporte, ya está integrado a sus actividades cotidianas, ya está comiendo lo que él quiera, ya prácticamente vuelvo lo mismo, o sea, el costo-beneficio de hacer todo de un jalón es bastante bueno. Exactamente, o sea, no es cuestión mercadotécnica que el paciente es que, pues, porque usted cobra las 4. No, o sea, hay que trabajar integral, o sea, todos nosotros estamos pregonando eso, el trabajo integral, prevención, lo que hablábamos el podcast pasado, prevención. Pues sí, o sea, si ya nosotros estamos viendo y estamos aseverando que por estudios radiográficos y estudios clínicos vas a tener problemas a futuro, en un futuro tal vez muy cercano con respecto al resto de tus muelas del juicio, como comentas, casi probablemente no te duela hoy, pero yo no te aseguro que no te va a doler mañana o que no te va a doler pasado mañana. ¿De acuerdo? Entonces esto sí nos está... digamos, estamos previniendo problemas, estamos previniendo complicaciones con respecto a los pacientes. Ahora hay veces de que también las radiografías detectamos o el paciente llega, es que me duele una, pero vemos que, por ejemplo, la otra también trae ya un quiste o trae ya algún problema periodontal. Pues sabes que es que hay que quitarte las 2. Es que la otra no me duele. No, pero mira, ya estás teniendo un problema. Entonces esto hay que frenarlo lo más pronto posible.
Entonces, es el por qué el cirujano maxilofacial tiene por obligación que ser el que esté tratando las muelas del juicio, ¿sí? Pacientes, no se dejen engañar. El cirujanos maxilofaciales. ¿Algo que quieran agregar? Creo que hemos tratado ya los puntos claves de terceros molares. Yo quiero ser un poquito reiterativo también en la decisión de los pacientes, porque eso también es una cuestión que hay que tener mucho en cuenta. Yo he sido siempre también de la idea de que molestia, que no moleste, no la molestes. Mejor dejarlo así. El paciente dice, no me duele, no me la quiero quitar por las razones que el paciente quiera. Puede ser por miedo, por falta económica, porque no tiene tiempo, por cualquier razón, es respetable. Entonces, pues hay que hacerle caso también a los pacientes, pero cuando uno ve radiográficamente y clínicamente que ese molar puede dar problemas, pues hay que también hacerle ver al paciente que puede dar problemas y el paciente es el que decide. Si tiene complicaciones, bueno, es su parecer y su decisión, y pues es respetable también. Exactamente, pero recordemos lo que hemos platicado también. O sea, el hecho de que diga el paciente no me la quiero quitar, pues no quiere decir que, bueno, no te va a dar problemas después o ahí te la dejas. O sea, exacto, no. O sea, recomendamos cada 6 meses acudir con una radiografía, revisar que ese tercer molar siga sin dar ningún tipo de problemas. No hay que decir, bueno, ya me olvido de la muela del juicio, al fin y al cabo me dijeron que ahorita está bien, pues ahorita está bien, al próximo mes no sabemos. Recordemos que todos los molares que se quedan dentro de los maxilares, que no salen, son potenciales formadores de quistes, potenciales formadores de tumores, potenciales reabsorbedores de raíces de segundos molares, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tratando un poquito también con respecto a la prevención, me ha tocado ver que, pues bueno, normalmente, como lo comentamos al inicio, las muelas del juicio salen a los 18 años. Pero me ha tocado ver radiografías ya de pacientes de 14, 15 años, aquí con la doctora Leslie o con algunos ortodoncistas, que ya 15 años y ya viene el tercer molar, formada la corona y empieza a formar raíz, cosa que eso debería empezar a pasar cerca de los 18 años. Entonces, esto pues me imagino que también ustedes lo han detectado en sus consultas. ¿Cuál sería lo que ustedes recomendarían entonces para ese tipo de casos? Yo creo ante la, igual que hemos visto en nuestra consulta, cierta ya erupción o formación prematura de los terceros molares, hoy en día yo creo que es sugerible al público en general que se empiecen a valorar los terceros molares. Yo sugeriría cerca entre 14 y 15 años. Aunque no moleste, aunque no haya ningún signo y síntoma en la boca del paciente, yo sugeriría ya someterlos a una valoración radiográfica, nada más, nada invasivo ni mucho menos, para ver en qué posición están, si tienen capacidad o no de salir a boca y funcionar, o si de plano jamás van a salir a boca. Depende mucho de la posición como lo vayamos valorando. Y obviamente también tiene una gran gama de beneficios hacer una cirugía temprana. ¿Por qué? Porque si nosotros sometemos a un paciente de 15 y 16 años a una cirugía de tercer molar, es un diente que no ha concluido su formación de raíces. Entonces, muchas complicaciones inherentes al sitio anatómico en el cual está situado el tercer molar, como comentamos ya. El tercer molar mandibular, principalmente el tercer molar inferior, está muy cerca de lo que es una estructura que es el canal del nervio dentario inferior o el conducto del nervio dentario inferior. Entonces, las complicaciones de ese nervio, fastidiarlo durante una cirugía en un paciente joven es prácticamente nula. Es de veras imposible a un paciente joven lastimarle ese nervio, porque volvemos a lo mismo, es un diente que no está completamente formado y está en una etapa ideal para ser extraído. También recordemos que cuando forma raíz, la raíz forma el ligamento periodontal, que es lo que coloquialmente le da anclaje al diente en el hueso. Entonces es un diente que no tiene anclaje, es un diente que va a hacer una extracción con una bastante facilidad, bastante rápido, Y recordemos que los pacientes jóvenes tienen un potencial de regeneración mucho más rápido que el paciente adulto. O sea, yo he hecho extracciones en niños de 15 años de los 4 terceros molares
y a los 3 días me dicen que ya se fue a la prepa, ya se fue, etcétera, ya está en su vida normal, prácticamente que le van súper bien en una temprana edad. Sí, se recuperan muy rápido los pacientes. Sí, estoy muy, muy de acuerdo con el doctor Ponce también, el comentario, y es lo que nos ha pasado también en la práctica diaria. Antes operábamos pacientes entre los 16, 17, 18 años, que cuando ya están erupcionando los terceros, pero sobre todo en mujeres. Hemos visto en muchachitas de 14, 15 años que ya empiezan a dar problemas los terceros molares y que hay que extraerlos. Entonces, pues hay que extraer esos terceros molares y la cicatrización y la evolución del paciente pues es bastante adecuada. Exactamente. Procedimiento menos invasivo, más rápido en las manos adecuadas. En un cirujano los hacemos mucho más rápido, somos menos dañinos, sale más fácil, el paciente evoluciona mucho mejor, se inflama menos, hay necesidad de dosis farmacológicas menos fuertes, lo que trae menos repercusiones. Entonces, pues es un ganar-ganar. Nosotros tratamos rápido al paciente, el paciente se recupera rápido, se recupera de la mejor manera, no se torna un procedimiento traumático, no se torna un procedimiento que haya dejado una serie de secuelas, como pues, ciertos daños permanentes o ciertos daños que duran por largos tiempos. Y pues finalmente obtenemos el gran beneficio de que ya el paciente se va a olvidar de muelas del juicio, como dice el doctor, ya no vuelven a salir, no retoñan. Y pues finalmente todo es, o sea, mientras más jóvenes se operen, es mejor. Si se esperan, mientras más raíz sale, más retención, más anclaje, más complicado se hace el procedimiento. Y finalmente el que va a sufrir todas las consecuencias pues es el mismo paciente, es el que se va a inflamar, es el que va a estar tomando medicamentos, el que va a cambiar dietas. Entonces, pues pacientes, les recomendamos mucho que si son jóvenes, empiecen a ver lo de sus muelas del juicio de una vez, no se esperen. Papás, lleven a sus hijos a que los empiecen a ver las muelas del juicio, prevengan. Créanme, se van a quitar de muchos dolores de cabeza. ¿Algo quieran agregar? Sí, yo creo que es importantísimo lo que acabas de decir, la prevención. Hoy en día es a donde todos los modelos de salud de todos los niveles de este país deben de ir apuntando. ¿Por qué da igual hago este paréntesis? Porque hablando un poquito coloquialmente, pues yo creo que todos preferimos hacer una cirugía de tercer molar, decimos por las buenas, o sea, un tercer molar que su tejido esté sano, que su tejido no esté inflamado, que su tejido no, y que el paciente no haya tenido dolor previo, al lidiar con algún proceso ya infeccioso, ya crónico, con ya malas condiciones del tejido, con un diente completamente formado. Y la verdad, yo también, por ejemplo, con colegas he escuchado el famoso dicho, es que no siempre se tienen que quitar los terceros molares. Pues yo al menos en la práctica personal, yo creo que no me dejarán mentir, hemos tenido pacientes hasta de 65 años, que a los 65 años le empieza a dar problemas el tercer molar. Exacto. Entonces yo doy la sugerencia que el tercer molar, tarde o temprano, a veces más tarde, a veces más temprano, va a haber que retirarlo. No tiene vuelta de hoja. Vuelvo a lo mismo, pero no es la misma acto quirúrgico, el mismo trauma que se genera, la misma complejidad, volvemos a lo mismo, quitar un tercer molar a un niño de 15 años que en una persona de 65 años. Una persona de 65 años a lo mejor ya con ciertas enfermedades propias del adulto mayor, y más volvemos ya con una densidad de hueso bastante diferente a un paciente joven, y la cantidad de complicaciones y dificultad del acto pues se potencializan al hacerlo un paciente mayor. Exactamente, pues también lo que nos ha llegado a ver, pacientes que ya totalmente edéntulos, que les están preparando para ponerle sus prótesis totales, les toman la radiografía y las muelas del juicio ahí, pues el protesista no puede poner las prótesis porque están las muelas del juicio. Y estamos, sí, hablando pacientes de 65, 70, 70 y tantos años, y que pues efectivamente hacer ya el procedimiento de muelas del juicio no evoluciona de manera igual a un joven de 15, 16 años. El acto quirúrgico no es con la misma facilidad. El hueso ya tiene sus
su endurecimiento, su osificación, las raíces ya tienen mucho mayor formación, o sea, se está complicando de todo a todo o a veces termina siendo una receta para una mala evolución por parte del paciente. Entonces, pues sí, como dijo usted el podcast pasado, Doc, más vale prevenir que lamentar. Así es. Entonces, en cuanto a prevención, efectivamente, vamos quitando muelas del juicio. Hagamos esa campaña. Aquí los esperamos, hagan una cita.